Hoy 5 de noviembre del 2025 no es un día cualquiera. Hoy estamos celebrando casi 4 o 5 acontecimientos astrológicos en simultáneo. Hoy miércoles 5 de noviembre tenemos la gran oportunidad de celebrar no solamente una luna llena en el grado 13 de Tauro, sino que además el Sol se ubica en el grado 13, quizás el más oscuro, el más lejano, o el punto matemático donde nosotros referenciamos el punto más oscuro del zodiaco, que es el grado 13 o el número 13 o la relación que podemos tener con el arcano mayor número 13, que también conecta con finales, con tiempos de finales y con tiempos de quizás no volver atrás. Hoy también, miércoles 5 de noviembre, estamos celebrando la retrogradación de Mercurio. Mercurio inicia su fase retrógrada a partir de hoy y al mismo tiempo, en simultáneo, corrige, en este caso, Venus, que entra en Escorpio, y Marte en Sagitario. Son como 5 eventos astrológicos al tiempo para hablar de estos tiempos de finales, para hablar de plenitud, para hablar también de gozo, disfrute de la vida, pues ustedes ya la conocen y quién mejor que Yanni Mejía, que nos acompaña con esa capacidad tan profunda de hablarnos acerca de la cábala y de tantos temas emocionales. Yanni, feliz miércoles, feliz luna llena en el grado 13 de Tauro, ¿cómo estás? Hola Javi, bueno, ahorita estábamos haciendo un tema de logística y volvimos a retomar el en vivo. Bueno, yo me encuentro bien, bastante movida, de hecho he sentido como el cuerpo en luna llena pide como que hay un peso. La luna llena siempre sabemos que la luna son emociones, agua y es como que el agua del cuerpo también genera un peso en nosotros, pero me encuentro bien. Hoy queriendo hablar de un tema que me fascina mucho desde el punto de la cábala, que sabemos que la cábala y la astrología hacen parte del ocultismo de la cábala, entonces es como hacer conectar con estas cosas. Y bueno, hoy quiero hablar un poco sobre la plenitud, la plenitud desde un punto de la cábala y ver cómo esto conecta con los movimientos astrológicos, Javis, que tenemos. Y hoy justamente publiqué en Instagram sobre qué es estar en plenitud. Y ahorita que hablaste que Tauro es el goce, cuando estamos en gozo, pues hay plenitud. ¿Y cómo podemos alcanzar la plenitud cuando no hemos resuelto la vida de los demás ni hemos podido cambiar a la familia? Ese es el gran reto. Pero desde el punto de la cábala existe algo llamado el Ein Sof, que es como lo infinito, lo que es la esencia de Dios. ¿Cómo se experimenta la plenitud, Javi? Cuando nos sentimos sostenidos en el amor, en el trabajo, en la vida. Cuando nosotros no nos sentimos sostenidos, somos blanco fácil para caer a un punto negativo de sombras, ¿ya? Cuando la vida viene y nos arrastra y entramos en un punto de víctima, hemos olvidado que estamos siendo sostenidos, ¿ya? Entonces, yo les pregunto a las personas que nos están viendo, ¿ustedes se sienten sostenidos por esta energía que a la final es la que te da vida, pero también la que te la quita? Y si hay varias áreas de tu vida, que eso es lo que Tauro nos dice, bueno, aprender a disfrutar con lo que se tiene ahora, porque entonces nunca es suficiente. Entonces lo tengo todo, pero siempre falta algo. Y cuando siempre me falta algo, entonces quiere decir que no confío en lo que me está sosteniendo porque siempre tengo que ir hacia algo. Y esta energía de me faltó algo, la sentimos mucho finalizando el año, Javi. ¿Qué me faltó hacer? Y yo diría que es que ya no hay que hay que hacer, es ser con lo que queda del año. Eso es lo que me recuerda esta luna llena en Tauro que me está moviendo muchísimo porque la tengo en la casa 7. Y bueno, pues bueno, a nivel astrológico, ¿cómo se puede vivir un final desde la plenitud, Javi, con este tema? Bueno, Yanni, hoy es un día muy especial. Hoy es un día muy bonito. Hoy tenemos
el día más intenso de luna llena. Ya desde incluso desde ayer, antier, se podía visualizar un poco más la luna completa, pero hoy es el día en pleno orbe y hoy está de una manera partil. Hoy tenemos a 13 grados esa luna que se forma en Tauro. Esto quiere decir que el Sol está en el lugar más lejano del horóscopo y más oscuro, que es el grado 13 de Escorpio. Mira cómo el 13 nos ha invitado todo el tiempo a algo de terminar, a algo de renuncia, a algo de se acaba, a algo de ya no va más. El número 13, por eso en los arcanos hace referencia a la muerte o hace referencia a lo que ya no va a pasar, a lo que ya no se va a dar. Entonces, también es empezar a vivir la capacidad de dejar ir muchas cosas. Yo creo que ahora con esta luna que tenemos es la forma más exacta de poder conectar con esto, ¿no? Es la forma más directa de poderlo tener en esa visualización de nuestra vida. La mejor manera en la que podemos darle muerte a esto es a través también, Yanni, de ser conscientes que debemos soltar algo. Algo nos pide la vida con esta luna llena que soltemos para abrirnos con las manos otra vez y empezar a conectar de una manera distinta. O sea, algo la vida nos está pidiendo que debemos iniciar al mismo tiempo. Entonces son como dos ejes donde soltamos, iniciamos, soltamos, iniciamos. Yo creo que ese es el foco principal que más debemos trabajar en un día como hoy. ¿Qué es lo que viene? Lo que tú decías, cuando nosotros vivimos la experiencia de soltar, también es un salto de fe, porque al mismo tiempo es decir, bueno, yo suelto esto o la seguridad, por eso Tauro es el signo de la seguridad, Tauro es el que nos conecta mucho con las cosas que se logran reafirmar o con las cosas que podemos tener fijas, lo famoso fijo y lo famoso seguro. Yo creo que ahí es donde la podemos sentir mucho más, o ahí es donde la podemos vivir. Desde ese punto de partida está mucho mejor. Claro, claro. Y con esto, sobre todo las terapias que he dado estas últimas semanas, es como la correr porque necesito hacer algo. Yo creo que también es sabio en nuestro tiempo que el final no es para, bueno, ya sabemos que se acaba algo, voy a correr aún más. Entonces es como, bueno, ya que se acerca un final de año, que ha sido un año, no siento que haya sido un año duro como fue el antes pasado, el de la pandemia. Creo que fue un año donde ya la humanidad no es alumno, ya la humanidad es maestro. Freud decía que si el sufrimiento vuelve a una persona sabia, quiere decir que el mundo está poblado de sabios hasta que se dan cuenta que son sabios. Entonces, donde tú te das cuenta y te preguntas, bueno, ya no necesito hacer en estos 2 últimos años, es qué hago con lo que aprendí en este año, cómo yo disfruto, ahora en esta luna llena que nos habla del disfrute, cómo yo disfruto todo lo que aprendí en el año. ¿Ya? Entonces, yo le pregunto a las personas, con todo lo que viviste, ¿cómo cierras el año? Y aquí me meto un poco también en el propósito de vida. Tauro nos dice que el propósito de vida, más que por algo en el cual sea bueno, el propósito de vida también se sabe que es cuando yo disfruto. Pero ¿por qué las personas no disfrutan y no alcanzan una plenitud? Lo que te dije al inicio, porque no se sienten sostenidos. Y Tauro nos viene a recordar que nosotros también hemos venido aquí a disfrutar. Entonces, nosotros tenemos una programación, es que si yo no me alargo a un sacrificio, yo no me merezco el sufrimiento, el disfrute. Yo creo que Javi, en la sociedad está como muy demonizado todavía que una persona que disfruta su vida o algo está haciendo, o una persona que tiene mucho dinero algo está haciendo, que en nuestro lenguaje incluso corporal el disfrute no está. Recuerdo que ayer, pues, vi cosas del diseño humano donde me decían, bueno, tú para poder conectar con otras personas tienes que conectar con tu parte de sacro. Yo hace años que no bailo. O sea, de bailar y mover el sacro, o sea, era como de, Dios mío, o sea, qué rectitud, en qué rigidez me metí yo. Y entonces empecé a replantearme si estaba disfrutando el proceso.
y a veces no disfrutamos el proceso. Queremos que sí, tenemos que estudiar más para disfrutar el proceso. Entonces la gente estudia mucho y hace mucho, pero no disfruta y eso es un desequilibrio. Estar muy ocupado es un desequilibrio, ¿ya? Entonces, Javi, con esto te pregunto, ¿qué ruta le podríamos dar a las personas para aprovechar estos tránsitos astrológicos? Bueno, Yanni, tocas un salpicón, porque este es el salpicón el día de hoy, 5 de noviembre. Luna llena, primero. Entonces, la luna llena pues nos pide dos cosas al tiempo. Se acelera algo, reconciliarnos con el cuerpo, reconciliarnos con el disfrute, reconciliarnos con la palabra abundancia de cabo a rabo, como decimos en Colombia, de la A a la Z en total, no pelearnos con Tauro. Y esta parte de no pelearnos con Tauro en el grado 13 tiene mucho que ver con los recursos. Entonces, ¿qué mejor ¿Económico? excusa que una luna llena en Tauro hablando del recurso, ¿no? Del recurso en general, en realidad. Entonces, desde ahí se empieza a vivir la expresión del recurso, del papel moneda, en todo momento. Tú decías algo de la parte integrativa. Entonces creo que la luna llena en Tauro es un excelente momento para eso. ¿Cómo me reconcilio yo con la abundancia? Y a veces es algo que se quiere y es algo que se pide y es algo que se exterioriza mucho y se decreta mucho, pero que en el fondo hay cierto rencor y en el fondo es como que la relación que tenemos con Tauro muchas veces no le prestamos atención, no miramos la otra cara de la moneda que ofrece Tauro, que es Escorpio, y dónde está también la parte de carencia. Porque estos dos ejes muestran eso, Yanni. Mira cómo el sol en Escorpio ilumina una parte oscura, escorpiana, un grado 13, que no es tan visible, y la luna que está en Tauro, en plena apogeo, en pleno momento, como que recibe esa luz solar y dice, date cuenta que sí eres merecedor, pero todo también parte desde nosotros de hasta dónde me siento yo merecedor para que me pasen cosas buenas o que me pasen cosas agradables, que de por sí la tendencia es a vivir y a brillar más desde la zona o grado 13 de Escorpio, de esto no va a pasar, esto no va a salir, fijo, la tendencia como a ser más predictivos en cosas negativas, en cosas escorpianas, en cosas que no se van a dar. Desde ese enfoque es lo que nos pide en este caso, por ese lado, la luna llena, como que buscar esa riqueza también dentro de nosotros y encontrar ese valor. Hoy también celebramos la entrada de Mercurio que empieza a retrogradar justo en ese grado 6 de Sagitario y se va a devolver hasta Escorpio. Entonces, cuando Mercurio retrograda, pues no es un tema solo de Géminis y de Virgo, cuando Mercurio retrograda es para todo el zodiaco. Fíjate que con Mercurio retrógrado podemos aprender o revisar o reevaluar algo nuevo que se nos dé en nuestra vida. Puede pasar, a veces suele suceder, Claro. justo el día donde Mercurio está retrogradando. Pero es para todos, como que nos invita a reevaluar cosas y a mirar otros procesos en los que nosotros podamos avanzar. Y algo que me llama full la atención, ayer justo hacía un live acerca de Venus. Venus acaba de entrar en Escorpio, que Venus se asocia mucho con la luna en Tauro, ¿sí? A la final es la regente, pues Venus es el planeta regente de Tauro y si estamos celebrando una luna llena en Tauro, pues hay que mirar dónde está Venus. Venus en Escorpio también nos dice hasta dónde estamos dispuestos a soltar esa vieja vestidura o esa vieja creencia de que tener o disfrutar lo que tú decías, poseer los goces o disfrutar esto, es algo negativo o es algo que no va a ser tan bueno o es algo que no es bien visto, em, o la culpa, ¿no? Porque en esto también se da mucho los temas de culpa. ¿Y tú por qué no estás haciendo nada? ¿Y tú por qué no estás en algo? ¿Y tú por qué no estás en un trabajo no sé, un trabajo más real, un trabajo de verdad, algo que te sirva, algo, tú estás pensando en tu futuro, tú estás pensando más adelante. Entonces también es como Venus, me gustó eso que tú mencionabas al inicio de hasta dónde tengo la capacidad de dejarme caer, de soltarme y de vivir el proceso, porque si no estoy haciendo, si no estoy ocupado todo el tiempo, pues me voy a caer, me voy a caer. Es como si estuviera en esa burbuja de que si no hago, no produzco, algo malo va a pasar. Por eso el grado 13 o los 13, si tocamos el punto cabalístico y si miramos ese arcano mayor número 13,
pues habla también de la muerte, habla también de los procesos finales. Y mira cómo hoy es el día más oscuro. El grado 13 de Escorpio es el más oscuro que hay en el zodiaco. Pues Mm, si bien Escorpio tiene 30 grados, el grado 13 es el que se caracteriza por ser la parte, al decanato al que pertenece Escorpio, en ese grado 13, es como la parte más difícil de observar de nosotros mismos. Y el lado 13 de Tauro es lo más visible, y justo ahí es la lunación. Entonces está como muy marcado de ir hacia esa sombra y de mirar cuáles son aquellas creencias o aquellas limitantes que a veces no nos dejan avanzar en el proceso de sentirme merecedor. Esto yo sé que suena muy a frase cajón, pero es vital en todo proceso porque si yo no percibo que esto pueda pasarme a mí, pues va a ser muy difícil conectarme con ese tema de la abundancia, ¿no? Entendiendo que claro, abundancia no solamente es dinero, digamos que en el dinero, Tauro, esta luna llena en Tauro nos recuerda que la abundancia termina en el bolsillo. Ahí es donde termina, no es donde empieza, ahí es donde termina la abundancia. Es decir, que de dónde viene, pues conectándose mucho con la emoción o conectándose mucho con lo que hay en la parte de sombra o de oscuridad, que es donde también nos invita hoy Venus, que está entrando al signo de la sombra, como a conectarnos con esos temores de qué va a ser mañana o cómo voy a ser mañana, que de por sí es un área que no le gusta al ego. A ninguno de nosotros, a la estructura egoica, no le gusta el presente, no le gusta la actualidad, no le gusta vivir en este momento actual. Para el ego es más fácil o estar en el pasado, estar en una situación pasada, o proyectar una situación futura, pero estar en el presente o estar aquí en este live contigo, estar hablando de la luna llena, de Mercurio, de esto, estar aquí, como que puede llegar a aterrar. Entonces, logra mostrar otras secuelas que de hecho aprovecho también para saludar a tu audiencia que estamos transmitiendo también por tu canal, el podcast de Yanni Mejía. Un saludo también. sí. No habíamos tenido la oportunidad de hacer el live, entonces qué rico también compartir con tu comunidad que aquí veo que estamos también transmitiendo en tu canal de YouTube. Que aprovecho para decir también a las personas que nos están viendo en TikTok, en Facebook, en Instagram. Ustedes pueden encontrar a Yanni Mejía y se llama así, el podcast de Yanni Mejía, ¿no? Mm, así es. Sí, bueno, a ver, con lo que estás hablando, bueno, saludar también, de hecho ahí les contesté en el chat de mi parte que habían respondido ahí. Ahora que hablas un poco del tema de la abundancia, existen cuatro fases o cuatro falsas au- eh, s- abundancias. Falsas porque se cree que es, pero no es. Una persona cree que es abundante porque tiene dinero. Una persona cree que es abundante porque fue y se compró ropa. Una persona es abundante porque tiene la casa llena de muchos muebles o de decoraciones. Y una persona se cree abundante cuando cree que materialmente tiene todo. Colocar la abundancia, y esto es algo que también nos recuerda esta luna, colocar la abundancia en un plano material el día que tus ceros bajen o que vendiste cosas de la casa o te quedaste sin ropa, ese día yo comienzo a decirme, ya no soy una persona abundante porque mis ceros bajaron, porque materialmente se me están yendo cosas. La abundancia, la verdadera, es un estado elevado de conciencia que nos indica lo que dije al inicio del en vivo, me siento sostenido y por ley nunca me faltará nada. La persona que comienza a experimentar, y esto lo digo desde un punto de la cábala, la persona que comienza a experimentar de que está sostenido, que eso también es lo que nos recuerda esta luna, disfruta que está sostenido, disfruta que lo mereces todo, la plenitud y el propósito son un abrazo y un bálsamo por lo que ya es. Entonces, una de las cosas también sucede con la abundancia y que en estos grados, en estos últimos meses del año, es dejar de ser el efecto y ser la causa. Ya todo lo que nos está pasando, nosotros hemos hecho algo que ha causado, sea bueno, malo, regular. Y solo saliendo del papel de víctima, que es lo que nos pone, lo que tú nos dices, el arcano 13, el grado hoy más oscuro es, hasta que no salgas de la víctima, no vas a poder sentirte sostenido, porque una persona en víctima siempre va a colocar al otro como el culpable de lo que no tengo, de lo que me falta y de lo que no se dio.
Si tú tienes fe, que yo siento que la oscuridad nos recuerda la fe, que es como el sentido que le da al oscuro, cuando tú te das cuenta de que hay una energía más arriba de mí, tú sabes que esta situación que estás pasando, que tu ego no la entiende, pero tu conciencia que todo el día la practicas y estudia esto, tu conciencia sabe que esto que está sucediendo, que se está cayendo o muriendo, es dentro y va dentro del plan. Hoy es lo que esta luna me recuerda, Javi, de que todo lo que ha pasado este año está dentro del plan. Nada sucedió sin ser desmedido. Y es un buen ego para que el ego se rinda, porque es que ya estás abajo. Si no se dio lo del trabajo, lo del dinero, lo de la pareja, lo de algo, dentro del plan, por algo no es. Vuelvo y te digo, pero tengo que sentirme sostenido para saber de que esto no se dio porque hay algo que viene. Eso es pensar en una vida en plenitud. Por eso a veces nos cuesta vivir una vida en plenitud porque es que no hemos entendido a la Insof, ¿ya? Y eso choca mucho con el ego. Entonces, yo siento, y de hecho, quiero hacer muchas cosas para finalizar el año. Yo decía, no, no, haré una o dos cosas, pero quiero finalizar el año con lo que está. No necesito más nada con lo que está. Ya el otro año ven- vendrá amortiguado, porque en la disciplina, Javi, en el hacer, en el disfrute, también hay descanso. Entonces siento que también esta energía me recuerda mucho eso. De hecho, hasta lo escribí. Bueno, ahora si me siento sostenida, ¿por qué dudo? Porque estas cosas no se dieron. La duda mata todo lo que la esencia nos quiere decir. Y la duda no es de la conciencia, la duda es del ego. Pero el ego no es malo, o sea, Mm. si se supone que estamos entrenando la espiritualidad todo el tiempo es para saber que el ego tiene su función. El tema es, y es un libro que recomiendo aquí en vivo, léanse el libro de Satán, que van a entender para qué el ego nos pone chinga, 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 porque tiene un sentido, ¿ya? Pero bueno, todavía seguimos, Javi, en la temporada de Scorpion hasta mediados de noviembre y pasamos a Sagitario, que para mí Sagitario es como un disfrute. Todos los Sagitarios que yo conozco están loquitos, hacen de todo, pero mira cómo desde la sombra viene un signo como un poco más alegre, más fuego. ¿Cómo esa transición nos puede afectar, Javi? Que ya estamos a una semana y media de esa transición de estos dos signos. Tú recomendaste un libro y yo aprovecho para decirle a la audiencia, a los que nos están viendo por aquí, que me están preguntando en Facebook, los que están en Instagram, en TikTok, acá dicen Satán de Yehuda Berg, y ahí Sí. hago el énfasis de que es un libro que hay que leerlo por lo menos unas 5 veces para que podamos aterrizar la información. Porque si empiezas a leer las primeras páginas y te vas del todo, más adelante vas a encontrar ahí. Entonces, permítanse, es un libro que es exigente, es un libro que exige al lector atención, es un libro que exige mucho nivel de comprensión. No es difícil, es un libro como cualquiera, pero para aterrizar muchos temas de los que allí hablan, es un libro que se requiere, en este caso, leer varias veces para aterrizarlo. También para contestar a lo que decían un día como hoy, luna llena, ¿qué sería bueno? Que si es el tema de manifestar. Sí, pero aquí quiero ser como muy enfático. La mejor manera en la que nosotros podemos, un día como hoy, con tanto acontecimiento en simultáneo, con la luna llena, Mercurio retrogradando, lo que decíamos al inicio, Venus en Escorpio y demás, Marte ahora que también entró a Sagitario, la Mm. mejor manera en la que nosotros podemos manifestar es en la relación y la riqueza que tenemos o poseemos de natural. Tauro es un signo, es el primero de tierra que hace mucha relación al cuerpo. Tauro hace la relación con la materia, Tauro hace la relación con lo que nosotros podemos hacer desde el yo. No es tanto Virgo y no es tanto Capricornio, que son los otros dos signos de tierra.
Entonces, cuando tenemos un evento en Tauro, es reconocernos a nosotros mismos como un valor, como un activo, y no tanto lo que podemos hacer afuera. Entonces, creo que si es un momento de manifestar hoy, sí, pero sobre todo entender que las manos, el conocimiento, la experiencia, lo que hemos vivido, lo que puedo hacer con el cuerpo cercano, ¿sí? Porque a veces al no tener en cuenta las capacidades corporales, la sustancia taurina, mis manos, mis dedos, mi mente, lo que puedo analizar, comprender, si no soy consciente de esos recursos que están tan cerca a mí, va a ser muy difícil alcanzar en Virgo, que es el segundo de tierra, o en Capricornio, que es el tercero de tierra, aquella meta a la que quiero llegar. Entonces muchas Claro, veces no es que la vida no me dé, o muchas veces no es que no sea para mí, sino que no estoy mirando y estoy enfocándome, por ejemplo, muy capricornianamente, en la meta y en la meta y en la meta, pero no he aprendido la destreza de Tauro. Por eso hay como un orden en la astrología donde hoy es un excelente día para decir, reconócete como el primer activo y el activo más valioso que tienes, independientemente de mirar la casa, el carro, la meta, el viaje, lo material o lo que sea. Es como hacer ese reconocimiento o ese ritual donde empiezo a ser merecedor desde el yo, como quiera que tengas las manos, como quiera que tengas tu caminado, como quieras que tengas tu sustancia en este momento, en lo que sepas o no. Creo que desde ahí es el mejor ritual. Esa es una. Y a la pregunta de Sagitario, pues es un aliciante. Yo creo que ahí revivimos. En Sagitario podemos revivir después de la muerte que brinda Escorpio. Pues si ya el sol ahorita está en Escorpio, grado 13, estamos a 13 días de salir, 14, 15 días de salir de la zona escorpiana, que es la zona más oscura, y es el mejor momento en el que nosotros podemos rendirnos a una cantidad de procesos que hemos hecho durante el año, durante empezar como a preparar las vísperas de lo que nos viene a pedir, en este caso Saturno. Fíjate cómo Saturno cierra los años. O sea, el sí, 31 de diciembre, Saturno es el que corta, Saturno es el que comanda el 31 de diciembre y recibe el 1 de enero con ese frío y con esa realidad cruda de decir, bueno, vamos a iniciar un nuevo año, vamos a empezar. Por eso a Saturno le corresponde el cierre de un año y el inicio de otro. O de ahí que claro, se toma mucho a Saturno como el gran regulador, que es como el que da la pauta de corta una cosa y empiezas otra en esta línea. claro. Entonces, Sagitario es la gran oportunidad que nos da de soñar de una manera distinta, pero mira cómo va el orden de las cosas. Si Mercurio está retrogradando ahora en Sagitario y se mete a Escorpio, que esta retrogradación que se da a partir de hoy, 5 de noviembre, pues nos sirva para eso, para reevaluar qué me hace falta soltar. Casi siempre cuando Mercurio retrograda, Yanni, lo hace en un mismo signo, casi siempre. En esta oportunidad va a tocar dos signos, o sea, está tocando los primeros grados de Sagitario y como está retrogradando, se alcanza a meter a los últimos grados de Escorpio y se va a poner directo y vuelve otra vez a entrar a Sagitario. Es como haciendo un zigzag entre qué es lo que Un estamos péndulo. soltando, qué es lo que quedó pendiente, qué es lo que no he visto, porque en Escorpio es donde yo no veo muchas cosas, donde sé que están en mí, pero no las logro ver, y ese Mercurio retrogradando, haciendo este zigzag en esa parte, en esa grieta, es donde nos da esa oportunidad de eh, terminar de soltar lo que ya no, cosas del pasado y demás situaciones, para volver a renacer en Sagitario con cosas nuevas. Hoy es un día para los amantes del yoga, para los amantes de la meditación. De hecho, esta noche vamos a estar en una meditación con todas las personas que están en la membresía de meditación, que lo hago los lunes, pero la corrí para tener Para justamente agarrarlo, para la energía agarrarlo. de la luna llena que va a ser esta noche. Creo que así no tengamos guiada o algo, nosotros mismos solos en el parque. Hoy sí que es un día, hoy sí que es un día de aterrizar y colocar la planta de los pies en Tauro, en la tierra. O sea, hoy sí que es un Cierto. día de descargar toda esa parte energética y de enraizarnos al cuerpo, ¿no? Es como volver también a esa parte de reconciliar con ese punto focal llamado abundancia. Claro, claro. No, dijiste, bueno, antes de decir como esta parte de acá, acá alguien me pregunta, tengo mi luna en Tauro, ¿qué podría experimentar mi alma? ¿Qué podría experimentar una persona que es luna en Tauro y hoy es luna llena de ese signo?
Se me perdió. ¿Cómo dices? No escuché el... Que ¿Ahí me me preguntan, escuchas? sí, 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 te escucho. Es Me que se me fue. preguntan que si, por ahí me escucha, ¿verdad? Ahora. Sí, ya sí, se me había ido el internet. Pensé que no estabas, pero dime, me estabas preguntando algo. Sí, que me preguntan por acá que si tengo luna llena en Tauro, luna en Tauro, ¿qué debería ser esa persona a nivel Wow, álmico también? esto es el retorno. Para todas las personas que tienen luna en Tauro, pues primero miraras en qué grados la tiene. Ya digamos como por ser muy matemáticos, si tienes la luna en Tauro, debe estar en algunos grados. La luna de hoy se da en el grado 13, entonces valdría la pena mirar si la tuya está a 10, si está 5 por arriba, que sería hasta 18, o 5 por debajo, que sería en este caso hasta el grado 8. Con mayor razón le diría a esta persona que necesita o requiere o le viene muy bien hacer un análisis de todos sus valores, porque esto pasa una vez al año, Yanni. O sea, todas las personas que tengan la luna en Tauro, esto va a volver a ocurrir, esta luna llena, hasta el próximo año, en noviembre del próximo año. Entonces van a Mm, tener un año, es como lo que decimos usualmente de revolución solar, en este caso es un retorno lunar, que es donde realmente se cierra la luna. De por sí las personas que nacieron con la luna en Tauro les va muy bien con el papel moneda, porque fíjate cómo la luna tiene una dignidad planetaria de exaltación. De los 12 signos del zodiaco, cuando la luna está en Tauro, se exalta, es el mejor lugar en el que le encanta estar a la luna, incluso más que en el propio cáncer. En el cáncer es como su dignidad, es su signo, sí, es su planeta regente en cáncer, pero la mayoría de personas que conozco con luna en Tauro tienen muy buena relación con el papel moneda. Les queda muy fácil concretar, les queda muy fácil aterrizar muchas cosas. Da para mucho. Entonces, pues ya están teniendo ese retorno, valdría la pena que lo tomaran desde ahí. Es como el momento de hacer cuentas. Recordemos que este eje de Tauro y Escorpio es como una mini caja o como la caja de base, como esa caja donde cuadramos caja, donde tienes un gran negocio llamado tu vida, el negocio de tu vida, y la forma de hacer caja menor es con Escorpio y Tauro. ¿Qué tengo en Tauro y qué debo en Escorpio? ¿Qué se fue? ¿Qué no hay? Las finanzas, por eso son dos ejes que nos relacionan mucho. De ahí que estemos hablando de abundancia en general, porque esta es la caja registradora. La luna llena que se da en Tauro y Escorpio siempre nos lleva a un balance. ¿Qué tengo y qué debo? ¿Qué es mío y qué es del otro? Tauro, ¿qué es mío, qué poseo, qué está en mi banco, qué está en mi bolsillo? Y en Escorpio, ¿qué debo? Impuestos, debo al vecino, debo a alguien, en relación de recurso económico, en temas emocionales, ¿qué estoy sintiendo, Luna Tauro? Y que ya dejé de sentir o que ya tengo que cortar, que ya debo cortar porque ya no hay, ya no siento por ti. Cuando una persona le dice a otra, es que ya no estoy enamorado de ti, es que ya no te amo, ya no siento cosas por ti. Eso lo está haciendo con Escorpio y Tauro, o sea, mirando los valores y haciendo un arqueo, haciendo un balance de qué recursos emocionales hay hacia ti, pues no hay nada. O viceversa, tú me llenas, tú me complementas, eso es muy Tauro. Entonces, nosotros estamos acostumbrados desde el punto de vista egoico a ver las emociones como cosas que pasan en el mundo, pero no a verlas como valor. Asocien dinero con emociones, porque esto va de la mano, en la astrología va de la mano. Por eso Y en en Tauro cámara y en también. Escorpio se ven ambas, no van separadas. Por eso Tauro también es el signo de la autoestima, es el signo del valor propio, el valor que me doy a mí mismo y cómo me amo, y también se ven los recursos. Entonces, fíjate cómo en el mismo signo se analizan ambas. Claro, claro. Ay, dijiste algo que, bueno, no lo había dicho porque íbamos a responder esta pregunta. El tema de que nosotros somos nuestro primer mayor activo. Como estamos hablando de un disfrute y la abundancia también llega de ese sostén de que lo puedo y de que lo a nivel etéreo lo tengo. Si lo tengo a nivel etéreo, lo tengo a nivel material. ¿Ya? ¿Qué vive en el etéreo? Vibraciones que vienen de las emociones, pensamientos y energías en alta. Vuelvo y digo, si lo tengo en el etéreo, lo tengo en la materia. No, lo tengo en la materia y después al etéreo. No, la materia es el último cajón, pero antes de que ese cajón fuera cajón, pasó por condiciones etéreas. La ciencia es lo que recopila que existe la materia, pero antes de que los científicos supieran de la materia, antes fue un etéreo, un cuanto.
un cuántico, que no lo veían. Entonces, ¿cuál es la relación que nosotros tenemos con la antesala antes de la materia? ¿Cuál es la antesala, Javi, antes de la materia? Mis pensamientos, mi conexión con Ein Sof o con Dios o con el universo, mi conexión con lo no visible. Para ser un buen manifestante, lo que están preguntando, yo tengo que saber cuál es mi relación con lo no visible. Uy, Si soy escéptico, si no creo, ¿a qué vas a manifestar? De hecho, así como cada luna llena nosotros tenemos una oportunidad de manifestar, ¿qué dicen los cabalistas desde hace 2500 años? Que cada vez que hay lunas, hay portales energéticos. De hecho, muchos judíos utilizan ciertas energías del año para manifestar. Que te acuerdas que ya hemos hablado del Rosh Hashanah. Ese es un punto energético que ellos utilizan para manifestar y es previo a una luna llena. Creo que era el día siguiente, la luna llena de ese Rosh Hashanah. Entonces ahí es donde tú te das cuenta que quiero tener una buena relación con la materia cuando no he tenido una buena relación con lo que viene antes. Entonces las manifestaciones se truncan, porque antes de que algo sea materia, primero fue un sentir. Primera ley del Kybalión, todo es mental. ¿Dónde está tu mente? Entonces, por eso les decía, todo lo que está sucediendo ahora mismo fue un efecto que la causa fuiste tú. Entonces, las personas que quieren traer disfrute y abundancia, ustedes están siendo la causa de lo que quieren tener en su vida. Si la respuesta es no, es un buen momento para cerrar el año con eso. Y si tu respuesta es sí, deben preguntarse, ¿estoy desesperado? Porque una cosa es, listo, estoy haciendo todo, pero estoy desesperado. Ya con la desesperación, ya no me siento sostenido. Porque cuando yo me desespero es porque no creo en el sostén que tengo. Entonces, es aquí donde yo también le digo a la gente, todo lo que quieren manifestar ustedes ya lo son. Porque es que yo no puedo manifestar salud cuando no tengo hábitos de salud. Yo te puedo decir, Javi, que deseo que tengas amor propio. Cuando yo me estoy matando aquí, entonces no hay coherencia, ¿ya? Entonces es verdad que la coherencia es lo más difícil de nosotros, pero mientras yo tenga intención, ya estoy en coherencia. Mientras haya una intención, ya hay coherencia. No es que tengas que ir a la acción con el simple hecho de, venga, lo voy a hacer. Ya con eso estoy entrando en coherencia. Entonces, todo lo que nosotros queramos pedir al universo y hoy que quieren manifestar, pregúntense si eso que van a escribir en su papel ustedes están dispuestos a hacerlo ya. Porque si no, se van a quedar en lo que llamamos estado de frustración. Pido, 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 pero es que no soy lo que pido. wow. Y eso es lo que más nos duele. Y eso es algo que, vuelvo y te digo, todo lo que escribí esta mañana, Tauro me recuerda eso. Y más porque hablaste del dinero. Sabemos que el dinero es un punto débil de la humanidad, pero la única forma de salir de eso es, si el dinero es un papel, ¿qué es antes? Un pensamiento. ¿Cuál es mi pensamiento con él? Porque entonces cuando llegue el dinero va a llegar vacío. ¿Y cómo es un dinero vacío? Tengo, pero no es suficiente. ¿Ya? Entonces eso también me deja mucho a Scorpio, yo ascendente Scorpio, así, ha sido un mes, Javi, que así ve. Porque sí, me he dado cuenta de muchas creencias, y las que todavía faltan por descubrir, que justamente tienen que pasar estos tránsitos para Sí, 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 sí. hacerlo un poco más. Pero bueno, eso era lo que sentía que tenía que decir con ese tema, Javi. Yanni, le pegaste durísimo, le pegaste con toda. Obligatoriamente lo que vemos de manera física, tangible, antes que fue. O sea, esa reflexión primero es muy cabalística. Segundo, eh, es profunda desde el entendido de cómo subestimamos nuestra manera de pensar. ¿Cómo subestimamos nuestra manera de pensar? Por eso es que muchas veces cuando hablamos, yo lo he notado, cuando hablamos acerca de la forma de pensar, cuando hablamos acerca de PNL, programación neurolingüística,
Entonces, según usted, con repetirse eso, o según usted, con tal cosa, o Sí. según usted, con cambiar una creencia, entonces todo se va a arreglar. Pues si bien no es el total de todo, sí es el inicio de todo. Si bien no es el resultado de todo, es por donde empieza todo. O seguimos Ujú. peleando con esa creencia y seguimos subestimando nuestra forma de pensar, porque es que con los pensamientos no se hace nada. Seguimos dándole mayor fuerza al resultado, a la mesa, a la casa, a la puerta, al carro, sin mirar su origen, como tú mencionabas. Dejemos de ser el efecto y empecemos a asumir que somos la causa. Seguimos peleados con ese concepto de que según usted, no, no es que según yo, es que así funciona el planeta, así funciona el universo, hay un derecho, ya hay un derecho, o sea, el derecho aquí no se lo está inventando Yanni, ni el derecho me lo estoy inventando yo, ni a mí se me ocurrió esta mañana inventarme que el derecho de la materialización es esta, no. Son años de evolución, son años de física cuántica, son años de física tradicional, son años de geometría, son años de vivirlo en carne propia y darnos cuenta que no hemos aprendido a utilizar porque subestimamos mucho la forma de pensar, que no es el todo, pero por ahí inicia todo. Entonces, no hay que confundir una pelota negra con una negra en pelota, porque es muy parecido, pero se va por un lado distinto. Es muy parecido el vocablo, pero quieren decir cosas totalmente distintas. Claro que la forma de pensar en nosotros determina una cantidad de sucesos, porque es la parte eléctrica, es la parte que nos viene a enseñar más ahora, con Urano en Géminis y Plutón en Acuario. Lo que está en punto de ebullición es el elemento aire. ¿Cómo estoy pensando? Claro, ¿Cómo claro. estamos pensando? Por eso Plutón hizo los últimos 16 años en Capricornio, botó una cantidad de estructuras para poder migrar a donde está ahorita, que es Plutón en Acuario. Y allí se va a quedar 20 años. O sea, 20 años es marcar toda una generación, toda una conducta de cómo lo vamos a hacer. Y de ñapa tenemos a 7 años de Urano en Géminis, verbalizando y recordándonos la importancia del pensamiento de la neurona, que es Urano, la parte eléctrica, de cómo un pensamiento tiene la capacidad de activar la emoción que viene a ser el combustible de lo que finalmente ejecuta un hecho tangible en mi vida. Así es. Así es, Javi. Es la coherencia es lo que más nos cuesta, pero es lo que hace que entendamos el porqué de lo que estamos viviendo. Yo ayer justamente reflexionaba, ¿cuántos años llevo yo en esto? Yo llevo desde el 2018 dándole, haciendo cosas gratuitas, después puse un precio, después gratuita, o sea, como que también Tauro nos dice, gózate el proceso, no el resultado, porque cuando nos enfocamos en el resultado somos esclavos, porque el resultado puede variar, pero el resultado solo vendrá de lo que sucede en el proceso. Entonces, yo decía, han sido ya casi 7 años en esto y la gente quiere la meta, pero no el proceso. Frustración otra vez. Pero si yo me la gozo desde haciendo cosas gratuitas para poca gente hasta cosas de 100 personas, 1000 personas. Si yo no soy capaz de sostenerme cuando no hay nada, entonces no me voy a saber sostener cuando hay todo. Porque es otra cosa que también me deja esta luna llena, Javi, ya para irnos bajando. Es necesario para tener dinero, cuando uno tiene dinero muy rápido, no se sostiene, se cae. Cuando uno en una relación todo va demasiado rápido, se cae. El no crecer tan rápido es un equilibrio, porque solo creciendo de manera progresiva, lo que tú llamas todo va lento, no, está siendo progresivo, es donde tú arrancas con una maestría que cuando tengas 6 7 10 años en el proceso, wow, nace lo que es sabio, no por lo que sabe, sino por todo lo que hizo en el tiempo para saber. ¿Ya? Entonces, esto aplica para todo, para emprendimiento, para empresa espiritual, coach, lo que sea. Todo lo que crece muy rápido se espuma porque no te preparaste para sostener la cima.
Eso. Es como si yo quiero subir el Everest sin haber subido una montaña de 1 hora. ¿Qué va a pasar? Me voy a morir a las 2 horas de subir. ¿Ya? Si yo hago un maratón donde no he corrido ni 5 kilómetros, ¿qué va a pasar? Me va a dar un infarto después. Entonces lo mismo aplica para todo. Entonces es momento de, si quieres mucha rapidez, es porque quieres reconocimiento. Y el reconocimiento en la cábala es un desequilibrio. Porque si tú necesitas reconocimiento, quiere decir que no te sientes sostenido. Y todos buscamos que nos reconozcan. Sí, es lindo. Pero, ¿qué hay antes del reconocimiento exterior? El mío. Y ese es el que más cuesta y el que más no cuestionamos. Entonces, hoy en tus manifestaciones, si lo quieres hacer, reconócete a ti y si vas a mirar lo que te falta, no lo mires como lo que te falta, lo que vienes a vivir, pero estás en pro de hacerlo. Es una forma también de rendirnos como amor en ese proceso. Y es lo que me llevo, Javi, de esa energía y de lo que Escorpio, que ha sido mi ascendente, me ha dejado. Imagínate, Y bueno, ese sí. escorpio también que te viene transformando de manera cotidiana. Coincido para cerrar, pues Yanni, primero muchas gracias por este tiempo, gracias también por aceptar esta invitación a hablar un poquitico y justo coincidió, no había sido, no lo hicimos con el propósito de que fuera hoy luna llena, no se hizo con eso, No, 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 sabíamos que teníamos, desde que estuve en Ciudad de pendiente. México, sabíamos que íbamos a hacer un live, a hablar de algo, de un tema, siempre nos gusta como coincidir en algunos puntos Mm, y, entonces se dieron las cosas para hablar del tema y dije, mira, todo lo que está pasando ahora y sería bueno también tocarlo desde ahí. Creo que fue muy necesaria la charla también para aprovechar un día como hoy, empezar a ser conscientes de esa relación de abundancia. Gracias también a todos los que estuvieron acompañándonos estos casi gracias. 50 minutos, casi una hora que se va el tiempo rápido. Gracias también a los de Instagram, a los que están en Facebook, en TikTok, en YouTube. Gracias también a todos sus apuntes, todos los comentarios, los que hicieron acá sus respectivos preguntas. Ya después vamos a contestar con tiempo ahí, digamos, para ya ir cerrando. Y Ujú. nada, aprovechemos la energía de esta luna llena para reconocer que somos parte también de eso que muchas veces queremos buscar afuera. Seamos partes, entonces no es tanto buscarla, sino integrarnos desde la abundancia que nos corresponde. El tema y de que el ego le cueste trabajo es normal, para eso estamos aquí, para eso poseemos ese primer activo llamado materia y con la luna en Tauro el reconocimiento de la abundancia empieza desde nosotros para poder ver eso manifestado en el afuera. Yanni, amenazamos con volver otro día. ¿Qué te parece? Sí, Javi, ya estaré en México porque ya vuelvo en 7 días a México, ya estaré en hora de allá. Va a ser, en México es súper temprano ahora mismo, Mm. pero bueno, igual esto va a quedar grabado para el que lo pueda ir a ver después si quiere. Entonces sí, vamos a volver. Creo que sería bueno hacer uno cuando ya estamos en el final del año y qué nos prepara la energía del 2026 a nivel de numerología, astrología y desde la cábala, porque la cábala también con lo que les decía, la astrología y la numerología son bases de cábala, porque son ocultismo, es ocultismo. Entonces, la cábala, cada número dentro de los números hebreos da una energía, así como en el calendario chino da un animal, en la cábala da una energía que le da sentido a todo lo que vamos a vivir. Entonces creo, Javi, que sería bueno hacerlo, ponle tú primeras de diciembre, o porque ya noviembre ya está a dos semanas de acabarse, y ver cómo nos ha ido de ahora a cuando ya lleguemos a las últimas semanas del año, qué tanto cambio hay. Igual lo avisaremos en redes sociales también. Pues un ¿Vale? abrazote, mi niña, un abrazo también hasta España, creo que estás ahorita, ¿no? Sí, estoy en Ibiza ahora sí. Un abrazote a la distancia y nos vemos entonces en otro tomo. Gracias a toda la audiencia. Quedamos pendientes de contestar algunas preguntas. El Instagram de Yanni, ella aparece como me están preguntando tu Instagram. Yanni Mejía, si estoy bien, Yanni Mejía, ¿no? Y arroba Yanni Mejía con Y al inicio, doble N y latina Mejía. Ahí les va a salir un cabellito así de foto de perfil que está ahí y allá con todo gusto.
Pues muy bien, disfruten de este miércoles 5 de noviembre, disfruten de Mercurio retrogradando, de la luna llena, de Venus en Escorpio y de Marte en Sagitario,